La sociedad dominicana y en particular el barrio ha sido impactado por el fenómeno de la violencia social y por el miedo también. Mucha gente tiene temor de salir a las calles, incluso actividades sociales o recreativas. El barrio ha sido una de las unidades territoriales, la más pequeña, más fuertemente impactada por la inseguridad ciudadana, la violencia. Y en esto las drogas han tenido una presencia importante. Taira, ¿cómo es que ha impactado? Tú que eres antropóloga social y que ha hecho estudios específicos de temas como el consumo de droga en los barrios. ¿Cómo ha impactado esto en el barrio, en ese espacio territorial? Gracias, Fausto, por la invitación. Sí, el fenómeno de las drogas ha tenido mucho impacto en el barrio porque el barrio se ha convertido en el espacio territorio desde donde operan muchas redes del microtráfico y con incidencia no solo en el barrio, sino fuera del barrio. Ahora, desde el barrio, el impacto de las drogas ha sido fuerte y realmente ha afectado mucho, sobre todo a la población joven. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos que la forma en que se ha estado estableciendo los puntos de droga, el manejo del comercio de la droga en el barrio, por ser ilícito, ¿no?, ha generado estructuras que entre los grupos de jóvenes donde se manejan temas de violencia, ¿no? La violencia no necesariamente es producto de la droga, la violencia es producto de cómo se maneja el comercio de la droga en una sociedad donde la droga es ilegal. ¿Me entiendes? Ese es un punto, y esa violencia afecta notablemente al barrio. O sea, los enfrentamientos entre las personas que lideran los puntos, las competencias de poder que se dan en ese sentido. Hay una especie de control del territorio. Tú no puedes invadir el territorio que corresponde a otro. Exactamente. ¿Y cómo se establecen esas demarcaciones? Eso se establece de una manera que el líder, el dueño del punto, ¿no?, comienza a establecer, bueno, este es mi punto, aquí estoy, y se supone que los otros grupos deben respetar ese territorio que ya yo establecí, ¿no?, para el punto. Y claro, el problema está en que también se da que dentro del punto, el grupo que está en el punto, si hay otro punto que está yendo mejor en términos de venta, en términos del flujo comercial, entonces comienza la competencia de poder. Pero también hay un problema también que se da en que muchas veces se dan robos de droga, o sea, hay gente del dueño del punto tal que está en otra zona y decide hacer un atraco al punto tal, afectando su distribución. Y ahí también entonces vienen los enfrentamientos. ¿Y no resulta exitoso para un dueño de un punto que en ese punto y lo que ocurre dentro de él no haya violencia? Bueno, eso porque eso es tranquilidad para el negocio. Tranquilidad. Hay muchos que lo han logrado y de verdad la violencia entre los puntos es menor, es mucho menor. En los últimos años ha sido mucho menor. Sí. La competencia de los puntos, tú lo ves, o sea, sí, tú no ves tanto ya esos enfrentamientos en el barrio, tanta violencia que se dé entre ellos. Ha disminuido un poco eso. Y hay algo que yo quiero aclararte, los dueños de los puntos no necesariamente viven en el barrio. O sea, hay una estructura del distribuidor y el dueño del punto. Yeah. O sea, el distribuidor no es el dueño del punto. El dueño del punto es dueño de muchos puntos. Yeah. Y puede tener 100, 200 puntos y no solo en ese barrio, tenerlo en muchos barrios y en diferentes provincias del país. Él provee entonces el producto que se vende. Exactamente. Y la calidad del producto que se vende. Manda la droga, tiene toda su cadena, toda su estructura para mandar la droga allí, pero no es una persona que vive en el barrio, vive en un residencial de clase alta. Y es también una persona de poder y de dinero. De clase alta, estás diciendo. Exactamente, exactamente. Entonces establece
los precios, por ejemplo, del producto, la calidad del producto que se vende. Todo eso se establece dentro de esa estructura, pero también es parte de un mercado. Ya. O sea, los precios son increíbles, pero en todos los precios son los mismos aquí en Santiago, en Puerto Plata, en Barahona, en Samaná, son los mismos precios. Ya. ¿Me entiendes? Sí. O sea, se manejan unos mismos precios y se maneja un mercado hasta cierto punto regulado, ¿no? En ese sentido. Eso ha transformado al barrio, es decir, socialmente quien maneja un punto es una persona aceptada, no aceptada, rechazada. ¿Cómo participan las mujeres, las madres, las esposas, las abuelas? ¿Qué ocurre en el barrio? ¿Qué pasa? ¿Qué hace el cura, el párroco del lugar, los líderes comunitarios? Bueno, son mucha gente. Sí. Mira, primero te decía, el dueño del punto no vive en el barrio. Sí. Los muchachos que están atendiendo al punto, están con el punto, y las personas que están alrededor de ese manejo del control del punto, dentro del barrio se dan muchas tendencias. O sea, no podemos hablar en una perspectiva homogénea, o sea, tenemos que hablar de la heterogeneidad. O sea, en ese sentido, tú vas a encontrar personas que logran tener mucha aceptación en el barrio, porque establecen de alguna manera beneficios, ¿no? Para muchas personas. ¿Eso es liderazgo? Y logran ciertos liderazgos dentro del barrio. Incluso, en el caso de la participación, hay personas que son como lo que se llaman las mulas, ¿no? Son los canales de entrega en ese sentido, porque vamos a pensar, en el barrio se da la distribución hacia afuera. O sea, la droga que está ahí no se queda ahí. La droga que está ahí se va para la zona colonial, se va para las clases medias, los residenciales. Hay un sistema de deliveries, ¿no?, que llegan a las casas de personas en las clases medias y en las clases altas. Tienen una fiesta, necesitan cocaína para la fiesta, en un apartamento, en una torre de la Nacaona, y esa droga llega que viene del barrio. ¿Me entiendes? Sí. O sea, no es que toda esa droga se quede en el barrio. Pero pensaba se consume en el barrio. Pensaba que había una especie de estratificación, de calidad de los cortes. Claro que sí, claro que sí. En el barrio es poca calidad, lo peor. En el sector de clase media y clase alta es un corte con mayor calidad. Exactamente. Más pura. De alguna manera, ¿no? De alguna manera, si las personas que lo reciben saben manejar qué es lo que está llegando. Sí. ¿Me entiendes? Ya. Pero eso te puede llegar a cualquier lugar. Y eso llega por esas vías. Entonces, lo que yo quería plantearte es cómo el barrio es un centro de distribución. No es un centro de producción, porque esa droga viene de otro país. De otros lugares, sí. Y de otros lugares. Ciertamente. Sino que es un centro de distribución. ¿Por qué un centro de distribución? Porque es más manejable en términos territoriales por la misma estructura del barrio. El barrio está hecho de cañadas, de callejones, de muchas casas parte atrás, de muchos lugares que no es tan visible lo que se pueda manejar allí. Y la autoridad no tiene tampoco oportunidad de entrar y dominar ese espacio. Exactamente, aunque sabemos, muchas de las autoridades saben dónde están los puntos. Ya. Bueno, y la misma DNCD dice, tenemos tantos puntos en el país, ¿no? Sí. O sea, es un dato de 20.000 puntos, sí, y todo esto. Eso significa que saben dónde están los puntos. Así es. Vamos a hacer una primera pausa con Taira Vargas, que es además antropóloga social y que conoce, ha estudiado específicamente este tema de el crecimiento de los puntos de drogas en diferentes barrios de la capital. En un momento retornamos. Consumidor y a los vendedores de weed que tienen que bajarle 2 tonos. No se puede seguir comprando el gramo de marihuana a 120 pesos. Entonces de jaraca. Hay mucha gente que no tiene para dar 1,000 pesos por un gramo de hay.
y se fuma su tabaquito para despejar la mente y tranquilizarse. Mucha gente que trabaja, mucha gente que no hace lo mal hecho. La delincuencia va a aumentar como está la marihuana, porque la marihuana mantiene a la gente tranquila. Ya tú ves cómo es la versión que se maneja incluso en las redes sociales. Estamos hablando de marihuana y cocaína en el barrio. Dice que Proconsumidor debe intervenir para bajar el precio de la marihuana. De la marihuana. Porque de la droga también. Se supone, según lo que él plantea una competencia. ¿Qué pasa? O sea, para un muchacho del barrio es muy difícil comprar cocaína, comprar el perico. Puro menos, ¿me entiendes? Entonces, se da mucho la mezcla de la marihuana con un poco de cocaína dentro de un cigarrillo, ¿me entiendes? Y eso es lo que se llama el devuelto, ¿me entiendes? Entonces, y también se da la mezcla entre marihuana y tabaco, tú ves, por todo el tema del manejo de recursos. ¿Por qué, por ejemplo, el crack es una droga que es la más accesible, el crack, la más barata, ¿no? Y es la droga de los más pobres. Incluso dentro del mismo barrio, dentro de los mismos estratos pobres, hay como diferencias en los consumidores. O sea, los consumidores de marihuana como que discriminan a los de crack. Este es un craquero, no, este es un pipero, ¿no? Y todas esas manifestaciones. Además de que realmente el efecto del crack es un efecto muy fuerte. Muy fuerte, y destructivo, ¿no? Muy destructivo, y la persona se ve cómo se está afectando, o sea, de delgadez, de problemas en la piel, de las paranoias que sufre, esquizofrenia, y todo ese cuadro, ¿no? que definitivamente afecta mucho a esa persona. Entonces, de este consumo, yo quiero decirte algo, el consumo de marihuana está compitiendo con el tabaco, con el cigarrillo, o sea, está fuertemente compitiendo porque la marihuana se ha extendido mucho, su consumo no solo en el barrio. Pero es el menos destructivo. La marihuana es la menos destructiva, como él dice, lo que dicen los consumidores de marihuana es que la marihuana genera tranquilidad. O sea, que hay mucha gente que se fuma la marihuana porque está ansioso, ¿no? Sí. Que es lo que hace el consumidor del cigarrillo también. Incluso los análisis que se han hecho es que la marihuana tiene menos daño que el cigarrillo, ¿no? Y la marihuana, el consumidor habla de que el efecto que le genera la marihuana es, el usuario de droga habla de que la marihuana le da tranquilidad. A otros le da alegría, ¿no? Se pone Pero en general, contentos. cuando hemos hablado de droga, Taira, aquí hemos pasado de una satanización a una especie de aceptación social. Cuando tú hablas de la generalización, y que me dices que hay competencia entre la cantidad de tabaco que se consume versus la cantidad de marihuana, es que realmente hay una aceptación de este fenómeno de como consumo. Sí, pero no es una aceptación legitimada. O sea, ¿cómo te explico? O sea, la marihuana se volvió atractiva con las mismas prohibiciones. O sea, el hecho de que tú estés consumiendo algo a escondidas se convierte en algo atractivo. ¿Me entiendes? El hecho de que tú te tengas que ir a un baño para tirarte una raya de cocaína se vuelve atractivo. ¿Me entiendes? No tener el control de que en un lugar de repente pueda aparecer marihuana distribuyéndose de una manera u otra. Todo eso lo vuelve, o sea, la marihuana se volvió de moda, ¿no? Por todo lo que ha sido la connotación prohibitiva que tiene la marihuana y sobre todo por el hecho de que la marihuana, por todas las investigaciones que se han hecho, se plantea el tema de que es menos dañina que el cigarrillo. Pero no tenemos fenómenos entonces masivos de deterioro de las personas que consumen marihuana. No, sí. Yo he entrevistado a usuarios de drogas de marihuana, por ejemplo, personas con 70 años que están consumiendo marihuana desde los 20. Y son personas incluso que son profesionales, personas que hacen su trabajo normal, hacen su vida familiar normal. O sea, no muestran aparentemente signos de
de deterioro, deterioro. físico, como pasa con el usuario de la cocaína o como pasa con el usuario del crack. O sea, al usuario de cocaína sí el proceso de deterioro es muy fuerte. Ya. Y sobre todo el usuario no recreativo, porque el tema es que ahora hay que mirar el tema de los usuarios de diferentes matices. O sea, hay personas que, como pasa con el alcohol, igualito. O sea, hay personas que son alcohólicas. Que son alcohólicas, sí, ciertamente. Y hay centros de rehabilitación para ellos. las personas alcohólicas. Entonces, igual pasa con la cocaína y con la marihuana. Hay personas que consumen marihuana y cocaína de forma recreativa. Un fin de semana se tiran un cigarrillo o se dan una Pero raya. no es que sean adictos o dependientes. Exactamente, no son no son dependientes, no son adictos. ¿Me entiendes? Ya. Entonces son personas, usuarios recreativos. ¿Me entiendes? Ahora, los usuarios adictivos sí viven procesos y patologías, sobre todo en el caso de la cocaína, la heroína, ¿no? El éxtasis, o sea, el crack, sí viven patologías fuertes y Pero en esta afectan Taira, tenemos su dos mundos deterioro. distintos. Un mundo es el de la DNCD y las autoridades que satanizan totalmente el consumo de drogas. Sí. Y otro mundo que es el de la permisividad y el de la ilegalidad, que socialmente aceptado, incluso visto con ojos de poca visión por las propias autoridades que contemporizan y sacan dinero de los puntos de droga. Claro, porque el tema O es colocan que drogas, la como ya droga, hemos visto. exactamente, ¿y de dónde traen esa droga? Sí, es verdad, ¿de dónde la sacan? ¿De dónde la sacan? Las propias autoridades para colocarlas. Exactamente. Entonces, además, ¿por qué afectar a una persona, a un negocio y a otro no? Sí. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, ahí hay muchas cosas que tú tienes que mirar. Mira, el tema es que la trama de la droga, o sea, el hecho de que la droga sea ilegal no tiene control de precios, no tiene control de calidad. Mucha gente se ha enriquecido de la droga, de la venta de la droga en este país. Mucha gente se ha enriquecido de tener puntos, de tener distribución de la misma, de ser parte de la red de narcotráfico a nivel transnacional. ¿Me entiendes? Entonces, esos beneficios dan, pero en el barrio también hay mucha gente teniendo beneficios. Yeah. O sea, no solo los muchachos que están en los puntos. Yo te hablaba ahorita de la distribución. Sí. O sea, Sí. hay personas, incluso adultas, que distribuyen. Y personas que incluso pueden ser religiosas, pueden ser, o sea, personas que van a la iglesia, que van o son evangélicos, todo eso, ¿Qué? pero que de vez en cuando le dicen, miren, guárdeme ese paquetico ahí, le voy a dar 1,000 pesos, 2,000 pesos por ese paquetico, y esos 1,000 o 2,000 pesos me sirven para yo resolver la comida. Así es. De 2 o Tenemos 3 casos días. de personas, de mujeres, que defienden esa actividad como una actividad económica. Es que es una actividad económica Y y en que ha al- resuelto muchos problemas. Y en algunos lugares, como estrategia de mercadeo, en algunos puntos hemos visto que hay regalos de drogas también. Sí, porque Y ahora, filas de personas. incluso porque se buscando el paga regalo. con drogas, se paga en especie. Ya. También. O Bueno, sea, y culturalmente, ¿qué ha pasado en el barrio con respecto a este fenómeno que no existía antes? Ahora sí existe y es evidente. sí, claro que sí. Yo pienso que el problema es que la droga genera también una cierta escisión al interior del barrio, porque todavía hay mucha gente que está luchando contra eso. Sí. Hay mucha gente que tiene prejuicios y estigmas hacia los muchachos que consumen. ¿Tú sabes que hay más prejuicios y estigmas hacia el que consume que hacia el que vende? Así, Sí, hacia el que consume que hacia el que la vende. Claro, porque a quienes agarra la policía en realidad Es al que consume. Ya. no al que vende. El que vende tiene una especie de protección. Exactamente. Interesante Entonces, esa salvedad. Esa salvedad es importante. O sea, ¿qué pasa? Todavía no se está claro de que la persona que consume drogas es un enfermo. Ya. Entonces, también en el barrio a veces meten en el mismo paquete. Ah, no, ese muchacho está metido en droga. Ya. Está metido en droga, puede ser que esté vendiendo o puede ser que esté consumiendo. Sí. Entonces, no está claro. No está claro, ciertamente. ¿Tú entiendes? Nos hace falta una política, pero bueno, vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Taira Vargas, antropóloga social y conocedora de este fenómeno.
Taira, me interesa saber, desde tu punto de vista, ¿cuál es la mejor propuesta o la mejor idea o de política pública para hacerle frente a este fenómeno? Si hay un deterioro físico de la persona, descuido con sus relaciones familiares, sus estudios, su atención en salud, su congregación en la familia o en la iglesia. No, hay personas adictas que su presencia en la familia ha desbaratado a la familia, porque además les roban a veces a la mamá, les roban al papá, venden todo lo que tenga la casa para consumir, o sea, incluso... Ya es cuando se llega ahí a la dependencia, ¿no? Exactamente, o sea, cuando las personas llegan a la dependencia genera eso. Mira, yo pienso ¿qué debe que, establecer una política nacional? Mira, yo creo que antidroga? la política nacional no debe ser antidroga, porque esa palabra antidroga es muy confusa, ¿me entiendes? Sí. O sea, porque droga es todo, el alcohol es droga y el cigarrillo es droga también, Sí. ¿entiendes? Entonces no es verdad que hay una política antidroga, porque el cigarrillo y el alcohol están legalizados, y el cigarrillo y el alcohol son un puente para ir a otro sitio también. Entonces puede ser una política nacional antinarcóticos prohibidos por la ley. Exacto, o tenemos que hacer una política nacional de prevención del consumo. Yo creo que uno de los puntos clave es la prevención del consumo, ¿me entiendes? O sea, cómo trabajar la prevención del consumo, cómo trabajar el que las personas tengan información sobre cada una de estas sustancias y que sepan cuáles son sus efectos, pero además necesitan tener ahí un aval en términos de el proceso afectivo, emocional, psicológico, social, de integración social. Tienen que tener un aval en términos de qué hago con mi ocio, qué hago en el momento de recreación, cómo yo logro establecer, tener esa calma, esa tranquilidad, esa posibilidad de sentirme alegre, contento, sin consumir, ¿no? Yeah. Todo eso, igual que pasa con el alcohol, sin necesidad de alcohol, sin necesidad de droga, yo puedo vivir. O sea, tú tienes que trabajar esa prevención desde las escuelas, pero también con las familias. ¿Las escuelas se han afectado con la deserción escolar, por ejemplo, o la baja en la calificación de los estudiantes por consumo, por ejemplo? Lo que pasa es que las escuelas no investigan. O sea, no saben No por qué hay se investigación. deserta. O sea, ellos tienen deserción y no investigan por qué ese muchacho desertó. O si lo votan, si lo han votado, votan muchachos que, por ejemplo, son usuarios de droga, que no deben votarlo porque son enfermos. Entonces, una de las cosas que debe estar clara a nivel educativo y a nivel social y en las campañas es que primero tenemos que cambiar la ley de drogas, porque la ley de alguna forma sanciona y convierte en delincuente al usuario cuando sí. es un enfermo. Entonces es un problema de salud, no es un problema de judicial. La ley 5088 es una ley de 1988 que no ha sufrido Ningún cambio. modificaciones. Es la que crea la Dirección Nacional de Control de Drogas y el Consejo Nacional de Drogas. Entonces, ¿qué pasa? La Dirección Nacional de Drogas y el Consejo Nacional de Drogas trabajan más en la perspectiva de la intervención en la distribución y no en la perspectiva de la prevención del consumo. Ya, ¿Me entiendes? sí. Entonces, todo eso es parte de un vacío que hay. Pero otro problema que tenemos es la rehabilitación. O sea, cuando tenemos a los usuarios de drogas, ¿qué hacemos con ellos? Tenemos que trabajar la rehabilitación de esas personas. ¿Va en aumento el consumo de drogas en República Dominicana, Taira? Tú sabes que es difícil porque como es ilegal, tú no sabes cuánto están comprando, cuánto están consumiendo. Y las encuestas que se han hecho tienen, yo he visto encuestas de hace muchos años y que no presentan datos fiables, ¿tú entiendes? Yo recuerdo un estudio realizado por Frank Cáceres Ureña, demógrafo, en donde analizó el consumo, es decir, el consumo de droga con entrevistas a consumidores. Y lo más resaltante era que la heroína era fundamentalmente consumida en la zona de Santiago,
que era el punto más afectado. Ese estudio se publicó en Profamilia hace algunos años, pero no ha habido actualización. No ha habido actualización. Por ejemplo, cuando yo hice el estudio para ONU-SIDA sobre prácticas de riesgo de VIH en usuarios de drogas, yo entrevisté a usuarios de heroína en Santo Domingo, usuarios de heroína en Moca, usuarios de heroína en Puerto Plata, en Santiago. O sea, y en ese momento se pensaba que el consumo de heroína estaba más reducido. Sin embargo, es mayor. Es mayor. Sí. ¿Me entiendes? Pero a la heroína incluso se llega por todas las puertas anteriores. Y hay una combinación heroína-cocaína, ¿no? Yeah. Que esa combinación se hace para abaratar, ¿no? Yeah. el consumo, los precio costos de la del heroína consumo. Sí. Porque la heroína es mucho mayor que la cocaína. Yeah. ¿Tú entiendes? Entonces, todo esto es parte de ese problema. Hay mucha gente haciendo el trabajo de mula, por ejemplo, de transportar cocaína, marihuana, heroína en el país, y se gana dinero por esa vía. Entonces, ¿hay progresos en las políticas públicas para no la detección, porque ya sabemos que sí, que se detectan, hemos comprado hasta aviones tucanos para eso, pero del fenómeno en el país? Progresos. Sí, progresos. ¿Existen? Yo no veo progresos. O sea, yo no veo progreso porque ¿cómo vamos a medir el progreso? O sea, ¿desde dónde tú estás midiendo el progreso? Desde el bajo consumo, ¿cómo tú mides si consumo bajó? ¿Cómo tú mides si disminuyeron los puntos? ¿Me entiendes? O sea, todo eso, mientras exista un manto de ilegalidad alrededor del tema, se hace muy difícil manejarlo. Yo creo que una de las cosas que tenemos que lograr es la legalización, ¿entiendes? ¿Tú crees que esa es una salida posible? Claro, porque es que lo que tú tienes legal, tú lo controlas. O sea, ¿cómo tú controlas que en vez de venderle marihuana no le estén vendiendo otra cosa? ¿Qué está pasando? Sí. Incluso hay una marihuana transgénica que es mucho más fuerte que la marihuana pura. Tú ves. ¿Cómo tú controlas que en vez de cocaína le estén dando, como pasó a una muchacha que murió porque le vendieron veneno de ratón en vez de cocaína? En vez de cocaína. O que te mezclan la cocaína con harina y entonces eso genera un problema de salud. Sí. El mismo crack. ¿Cómo tú controlas la producción de crack? Sí. ¿Me entiendes? Sí, ciertamente es un... O sea, mientras tengamos este manto de oscuridad, este velo de prohibición, este ocultamiento del tema del consumo de drogas, este manejo del usuario como un delincuente, tú no puedes tener políticas de salud, de intervención al problema, y las políticas de prevención van a ser débiles, porque la forma en que tú puedes prevenir y evitar una cosa es de forma transparente. Es dialogarlo de manera abierta y transparente. Y eso va destruyendo los mecanismos de sanción, la justicia, las propias autoridades, el Ministerio Público, todo está infectado. Porque si perdemos también la credibilidad con los que persiguen, ¿verdad? Ya ahí hemos perdido también la posibilidad de sancionar a quienes violan la ley. Y además tenemos que dejar de ver a los barrios como el lugar de la droga. Sí. Aquí la droga está en todos lados, en todas las clases sociales y en todas las provincias. Y no en el espacio territorial que hemos definido como el barrio. Exactamente. Bien. Muchas gracias a Taira Vargas, antropóloga social, por aportarnos sus puntos de vista, conocimientos, ideas, informaciones y posturas sobre este asunto tan delicado para la sociedad dominicana. Y gracias a ustedes también por la compañía.